bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta sesión de la versión número 13 del Simposio Internacional Jorge Isaacs, La Patria Literaria. En esta ocasión en homenaje a Noé Gittrich, buscando seguir la estela del maestro argentino en la consolidación de una historia crítica de la literatura colombiana. Vamos a empezar esta sesión con la ponencia Diáspora de la escritura en la novela colombiana de fin de siglo XX, a cargo de Aleida Nubi Gutiérrez Mabesoy. Es doctora en letras y PhD en letras modernas de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Posee un magíster en literatura hispanoamericana del Instituto Caro Cuervo y es licenciada en filología e idiomas por la Universidad Inca de Colombia. Durante su tiempo en la Universidad Central, formó parte del equipo encargado de obtener el registro calificado para los programas de especialización en creación narrativa, el pregrado y la maestría en creación literaria. También desempeñó funciones como directora del Departamento de Creación Literaria, así como del programa de cine y la Escuela de Artes. Actualmente se desempeña como decana de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá. Se especializa en la narrativa colombiana de fin de siglo XX y como crítica literaria se ha enfocado en la literatura latinoamericana y del Caribe, la literatura escrita por mujeres y la narrativa colombiana contemporánea. Algunas de sus publicaciones más recientes incluyen Poética de la Ruina, Construcción del Espacio en la obra de Roberto Burgos Cantor, publicada en el año 2020. La escritura desvariada, una mirada a la narrativa de Alba Lucía Ángel, publicado en 2021, y el libro de ensayos Fin de siglo XX, Escritura y Novela en Colombia, también publicada en el año 21. Esta charla va a ser moderada por Darío Henao Restrepo. Hola, muy bello día y gracias por estar aquí y gracias por acompañarme. Para mí ha sido muy grato volver a ver a maestros de maestros el día de hoy, desayunar con ellos y descubrir que cada día un saber, como dice Mafalda. Entonces, quisiera comenzar agradeciendo, por supuesto, a Darío Henao por esta invitación a participar de este simposio y la posibilidad de que dialoguemos sobre novela en Colombia y sobre especialmente este periodo de fin de siglo XX. Por supuesto, es un honor para mí estar aquí en este simposio internacional Jorge Isaacs, que ya lleva tanto tiempo y que además ya tiene una historia en el país y en el campo de los estudios literarios. Muchas gracias por la invitación y gracias por estar aquí, a todas y a todos. Me gustaría hablar de diáspora justamente para que pensemos en ese trasegar que ha tenido la novela en lo que es de la segunda década más o menos del 70, del 80 en Colombia en adelante, pero antes de eso, siempre cuando uno hace estudios críticos necesita pensar y que estaba antes, y que estaba antes, y que estaba antes, y que estaba antes. No me fui muy lejos. A mí me gusta pensar los estudios críticos en clave de escritura, justamente tal vez por mi vocación de socióloga de la literatura, que se me desarrolló especialmente en el Instituto Caro Cuervo y con esos maestros que tuve. La mirada de la sociología no niega la perspectiva de los estudios estilísticos ni tampoco de los estudios de autor, pero gira el eje de tensión hacia esa relación entre la obra y el contexto y las otras obras, y desplaza a la figura de autor, tal vez como dice Giorgio Agamben, al gesto de autor que queda impreso en la obra. Y desde allí me ubico yo. De modo que lo que yo recojo de la experiencia del maestro Gittrich es la mirada sobre los estudios críticos desde la perspectiva de la escritura. ¿Cómo se piensa los estudios críticos o cómo se puede pensar una historia desde la perspectiva de la escritura? Y en una de las charlas que hace el maestro, Aldea o Mundo, Identidad, Literatura, Molestia, él hablaba
de dos rasgos fundamentales que le interesan al escritor contemporáneo. Decía que ya la clave no estaba en la identidad colectiva, ya no estaba en la fijación de la identidad de un continente, pero tampoco en la identidad como sujeto, sino como escritor, y atravesado por la escritura. Él planteaba que hay dos preocupaciones fundamentales del escritor contemporáneo: saber de escribir y saber de qué escribir. Y entonces en ese diálogo yo traté de conectar mis reflexiones con esta perspectiva que nos hace el maestro Dietrich. Cómo las tensiones de escritura atraviesan esas dos perspectivas. Y esta perspectiva que les pongo aquí, que les he proyectado, creo que se puede resumir en esta idea. Y la voy a leer justamente porque sobre ella van a girar mis reflexiones. ¿Qué quiere? Dos cosas ante todo. Una, validarse en tanto puede alcanzar mediante su escritura la región de los sentidos, o mejor dicho, la de las significaciones. Se diría en consecuencia que ningún escritor quiere ser insignificante. La segunda, formar parte de una comunidad reconocible, admitida, adquirida, valorada, respetada por lo que escribe. Entonces, ahí está el segundo eje sobre el cual me voy a mover. Si el primero es los dos saberes, esa conjugación del saber de escribir y saber de qué escribir, la otra es la interacción. Por un lado, por las significaciones del mundo y validar esas significaciones de mundo que hacen a través de la escritura, y por el otro, el diálogo con otras escrituras que conducen, por supuesto, a lo que dice ser admitido, querido, valorado, a través de su obra. Entonces, empecemos a reflexionar, y llevo 6 minutos apenas en la presentación. ¡Qué horror! Entonces, fíjense que esta cuestión de pensarse una historia o pensarse la diáspora de la novela en Colombia ha tenido distintos enfoques a lo largo de 3 o 4 décadas. Hubo a finales de los 90 un fuerte enfoque de los estudios culturales, especialmente en el Caribe, y cómo esos estudios culturales atravesaban la manera de abordar las obras. Luego, también estuvo muy fuertemente marcada en este final del siglo XX la figura de autor y el estudio de la figura de autor y de los autores entre sí, que resulta justamente de una especie de énfasis en la ficcionalización del escritor como personaje. Y hay otros que se centran en las obras y hablan justamente de la muerte del autor, pero no la muerte porque ya no haya autor, sino justamente porque lo que va a primar es cómo las obras dialogan entre sí. Y el autor queda relegado a una especie de función, como lo dice Foucault. Y de esos estudios está, por supuesto, el enfoque crítico del que habla el maestro Dietrich, que se tensiona con las otras fuerzas que están ahí en lo que podría ser el estudio de la novela. De esa perspectiva y de esos planteamientos, podemos ver que lo que interesa a la hora de abordar una perspectiva de panorama, una perspectiva de diáspora, una perspectiva de transiciones, de movimiento,
es no ubicarse en un lugar específico de los estudios, sino poder navegar entre ellos. Porque fíjense lo que nos dice, la diferencia es que ya no se pretende fundar nuevos mundos, ni establecer paradigmas, sino que las búsquedas se ajustan a los intereses, pero sobre todo a las posibilidades de las minorías entre las minorías. Y esta reflexión de cómo comienza esta diáspora de la novela después de la década del 50, comienzos de los 60, que estamos atravesando un periodo de transición fuerte en la novela, nos mueve a movernos por los campos distintos de los estudios críticos, y no solamente desde una posición, si vamos a hablar de la escritura. Entonces, cuando hablamos de esto, nos ubicamos específicamente en los 60. ¿Qué es lo que sucede en el país en la década del 60? ¿Qué es lo que está pasando que hace que frente a todas estas narrativas de la violencia haya también unas fuerzas de narración que se salen de ese ceño de la narrativa de la violencia? Porque sabemos que en la década del 50 esto se convirtió en la única posibilidad de concebir los estudios. Y entonces, para comprender eso, yo establezco que es en esta década que empieza un primer movimiento rompeolas fuerte dentro del campo de la narrativa colombiana. Y dentro de ese movimiento rompeolas habría que poner en juego tres elementos: la biblioteca, al escritor y a la historia literaria, pero en clave de literatura. Para comprender ese primer movimiento rompeolas tendríamos que ver cómo dialogan las obras con los campos literarios y cómo, por supuesto, dialogan con el campo de la cultura, en constante tensión. Y esto, que hace parte de la biblioteca que cada escritor tiene, pues va a tensionar este eje central que es el de saber de escribir y saber de qué escribir. Esta tensión aquí que recoge la biblioteca tiene una clave para su interpretación, que es la escritura. Y desde allí me paro yo. Entonces fíjense que dialogo con los estudios de la cultura, porque para mí el campo cultural, ay, me salté mal, el campo cultural es tan importante a la hora de determinar la biblioteca de los escritores y su escritura, y así con cada uno de los elementos. Entonces, en lugar de pararme en un espacio particular, trato de que los espacios dialoguen entre sí. ¿Y por qué en la década de los 60, 70? Fíjense que hemos estudiado, y con mucha profundidad, lo que significaron los movimientos en narrativa en el Caribe. Hemos estudiado con mucha profundidad lo que ha significado el surgimiento de la figura de García Márquez, pero también en el resto de Colombia hay una serie de circunstancias, una serie de obras y una serie de tensiones entre cultura, campo y obra que vale la pena mencionar. Y el contexto de producción de estas obras pues nos van a determinar justamente estas transformaciones. Y pensemos en cómo se tejen estas relaciones cuando las ciudades se transforman de una manera impresionante. Fíjense ustedes, ¿cuántos colombianos somos en 1912? 5.071.000. Fíjense en 1964, ¿cuántos somos? 17 millones. Pero miremos en las principales ciudades esto cómo se da. Fíjense en Bogotá,
121.000 habitantes, pero para 1964, 1.697.000 habitantes en la capital. Y no es menor, también en Medellín, Barranquilla y Cali. Fíjense, de 71.000 pasamos a 772.000 en Medellín. En Barranquilla, de 48.000 pasamos a 498.000. Y en Cali, fíjense ustedes, 27.000 a 637.929 habitantes de una ciudad. Fíjense cómo se incrementan las ciudades, cómo esa transformación, que bueno, ya sabemos que eso se vuelve muy loco después, pero solamente para mencionar. Y entre 1964 y 1973, 2.800.000, 1.163.000, 703.991.000. Este es un fenómeno que no podemos dejar pasar a la hora de hacer los estudios literarios. Las ciudades son otra cosa. Las ciudades se transforman y las ciudades imponen otras lógicas de relacionamiento entre las personas. Desordenado, caótico, y no es solamente por una cuestión que tenga que ver con la violencia bipartidista, aunque por supuesto que sí. También tiene que ver con el crecimiento de las fábricas, con el crecimiento de la industria, con el crecimiento de la llamada clase obrera, incipiente en los 30, pero existente, y luego, por supuesto, está desbandada de las ciudades. Y son otras lógicas de las ciudades, e imponen otras lógicas de las ciudades. Entonces, en ese primer momento, rompeola, lo que sucede con esta diáspora es que a esa circunstancia específica de la crisis del sistema patricio se responde, y solo he hecho el caso del Caribe, porque si no, no termino, se responde de maneras muy distintas, pero el éxito aplastante de García Márquez hace que desconozcamos, si no hasta bien entrado el siglo XX, las otras obras, y que empecemos a estudiar y a valorar las otras obras. Fíjense que por un lado, la hojarasca y el coronel no tiene quien le escriba a la crisis del sistema patricio semifeudal, basado justamente en esta forma de la familia y el poder, y que ya se ha hablado bastante de eso. A esa crisis se le atribuye a los advenedizos, a la hojarasca que llega, a un nuevo orden que se impone, que se rompe con ese otro orden. Ya hemos hablado bastante de eso. Pero poco estudiamos esa otra perspectiva de Respirando el Verano, La Casa Grande, de Álvaro Cepeda Zamudio, del hostigante verano de los dioses, que nos hablan de esa crisis producto justamente del mismo sistema patricio. Es el sistema patricio el que está en crisis por la manera como el sistema se ha comportado y cómo la familia se ha comportado. Y está en el patriarca la buena parte de la responsabilidad de lo que sucede, de la fragmentación de estos sujetos, de la escisión de los protagonistas. Es todo lo contrario. Fíjense cómo esas dos fuerzas se tensionaron ahí, en los 60s, y sobreviene todo este fenómeno. Pero hubo también una tercera línea, que ya estaba ahí, que era la línea en la que se desplazaba el tema de las familias y la crisis del sistema patriarca hacia la ciudad, hacia el sujeto, hacia el individuo en crisis que habita la ciudad, de su soledad, de su fragmentación, el héroe degradado en un mundo degradado, diría Lukács. Pero es justamente
obras como Dos o Tres Inviernos, El Día Señalado de Mejía Vallejo, Mateo el Flautista, las que van por otro lado. Esta experimentación formal, esta forma de pensar desde otro lugar la escritura, que es el lugar de la fragmentación y centrada en el sujeto, en el individuo, a la que la anécdota no le importa. Traten de encontrarle algún sentido a Mateo el Flautista. Es imposible. O Dos o Tres Inviernos. Alguien que espera a un hombre y nunca llega. Y ya conté, ya les hice spoiler. Y eso que está ahí es otra línea que también estaba dándose en la década de los 60 y de los 70. Entonces vean la riqueza de los movimientos en la década del 70 en torno a la novela. A mí me parece que ese otro eje, que es el de la ciudad, empieza a gestarse justamente con este crecimiento de la ciudad y esa necesidad de contar esa otra forma de estar en el mundo que representan los jóvenes, y especialmente los jóvenes de las barriadas populares, que por supuesto hasta ahora no habían aparecido con todo ese dinamismo en la novela. Luis Payat, Andrés Caicedo, Alba Lucía, Marco Tulio, Rodrigo Parra Sandoval, que hablan justamente desde esa perspectiva de la crisis del sistema patricio, pero también de una ciudad que bulle y que ellos quieren conocer. Y ya llevo 20 minutos y apenas voy empezando. Voy a dejar de hablar. Y entonces Ángel Rama, en Los Contestatarios del Poder, nos habla de tres tendencias en América Latina. Una es el reingreso a la historia, otra es la transculturación popular urbana y otra es la lucha contra los poderes distorsionantes. Esas tendencias de los 70 son los que van a dar a lo que él llama los contestatarios del poder, y que yo más o menos he tratado de presentárselos para el caso de América Latina. A mí me llama muchísimo la atención este libro de Isaías Peña Gutiérrez, cuando habla de la generación del Frente Nacional en su introducción y todos los debates que hace sobre generaciones. ¿Por qué es la generación del Frente Nacional? ¿Por qué no es la generación desencantada, creo que le llamaban, o del fracaso, una cosa así? Y hace todo un debate sobre eso, pero además nos pone 72 nuevos escritores para los 70. 72. Y hay un listado enorme ahí de esos escritores que van surgiendo y que él intenta después entrevistar, presentar o hacer estudios críticos sobre ellos. Fíjense ustedes, tal vez reconocemos a algunos que hoy en día están, otros desaparecieron, pero hay una lista de 72 y uno se impresiona. 72 nuevos escritores ahí. Y esa no lo voy a leer. Pero fíjense que eso pone la discusión sobre la novela en otro lugar distinto de lo generacional o de las generaciones. Si en la primera mitad del siglo hablábamos de generaciones para la poesía, los nuevos, Piedra y Cielo, Mito, luego trataron de establecer vínculos con generación del boom, generación desencantada, generación del Frente Nacional para la narrativa. Si en este comienzo está la poesía, en la segunda mitad del siglo XX, damos el salto hacia la narrativa. Y fíjense que aún hoy en día se mantiene esa constancia de superponer la narrativa sobre la poesía y del reconocimiento de la narrativa sobre la poesía. Y se da ese salto después de la mitad del siglo XX. Entonces, me parece que en la segunda mitad del siglo XX, hacia la década del 70, la ciudad entra
y desplaza completamente a la preocupación por la identidad colectiva, a la preocupación por la identidad y la preocupación por la crisis del sistema para hablar desde la ciudad, de la ciudad y en la ciudad. Y pensamos en los días de La Paciencia de Collazos, Juego de Damas de R.H. Moreno Durán, Que viva la música, Los parientes de Esther y Señora, Misia Señora. Fíjense que estos 70 vienen ya a desplazar en las preocupaciones de los jóvenes esos estudios de la identidad colectiva. Pero está esa preocupación. No porque exista una novela urbana. Uy, ya tengo 5 minutos, de por Dios. Entonces, fíjense, y apenas estoy comenzando. ¡Qué horror! Me voy a saltar. Fíjense lo que es García Márquez y su influencia a la hora de pensar estas obras. Respirando el verano, La Casa Grande, La Mala Hora, La Rebelión de las Ratas. 100 años de soledad, en noviembre llega el arzobispo. Entonces, es evidente que hasta el 86 la figura relevante de García Márquez hace que se desplacen o se ignoren a los otros escritores dentro del campo, aunque en el campo están dándose claramente estas tendencias y estas formas de pensar desde la ciudad a la escritura, no para hacer novela urbana. Y en la década de mediados de los 80 surgen dos figuras que van a desplazar del lugar de las reflexiones y de los estudios literarios a García Márquez y dejan de preguntar por García Márquez. A donde vayas, cuando estaba haciendo el doctorado, ¿será que nos das una charla de García Márquez? Y yo, hay otros en Colombia. Entonces fíjense que en la década a mediados de los 80, Álvaro Mutis y Fernando Vallejo crean un movimiento distinto dentro de la narrativa, que es la ficción biográfica. Por un lado, la del autor ficcional, poeta y Macrol en tensión. Hay dos especies de alter ego: el poeta, que es el que recibe las historias de Macrol, y Macrol, que cuenta las historias. Se construye una especie de ficción biográfica. Y Fernando Vallejo construye otra ficción biográfica, pero como autobiografía novelada. Esas dos tendencias, pero además que construyen personajes ficcionales. A mí especialmente me llama la atención Fernando Vallejo, porque todos nos hemos creído que su personaje Fernando es Fernando Vallejo, y no. En La Rambla Paralela nos dice, no, eso me lo inventé yo para que me creyeran lo que yo decía. Pero bueno, no vamos a ir ahí. Y en ese momento surge también, a finales de los 80, tres figuras que hoy en día están fuertemente marcadas, pero que no vamos a estudiar, pero que quiero señalar: Evelio Rosero Diago, Roberto Burgos Cantó y Laura Restrepo. En el 84, Evelio Rosero empieza su trilogía de la infancia y la adolescencia. Roberto Burgos Cantor sobre la ciudad de Cartagena. Y Laura Restrepo, pues es a juego con la ficción y el periodismo. Tres tendencias dentro de la narrativa. Y llegamos por fin al que era el punto central. El tercer momento rompeolas, que es el de la novela en Colombia. Fíjense que descubro en ese estudio de las distintas narrativas que llegan a los 90, de nuevo esa vuelta al realismo, pero en claves distintas, de escritura del fragmento, de la novela negra y de la autoficción. Luzorne habla de un fresco del presente como esa vuelta al realismo. Creo que esas tres tendencias hacen que los 90 sea un tercer movimiento rompeola. Y ese tercer movimiento tiene que ver
con dos tendencias muy grandes dentro de la autoficción. Mutis, ganándose toda esa cantidad de premios, pero afirmando una salida de la violencia. Así que el siglo XX no me interesa para nada, pues es el que he vivido. Tampoco la idea de progreso que se nos vendió a partir de la Revolución Francesa como una evidencia. Yo no creo que haya ningún progreso válido que no sea un progreso interior, un progreso que te produzca un equilibrio interior y una relación equilibrada y sana con tus semejantes. Y entonces gana el premio Príncipe de Asturias y gana el premio Cervantes y todo esto que lo hace elevarse en una figura de clásico. Y lo mismo Fernando y sus premios. Como voy corriendo, voy a saltar a la novela negra porque hemos estudiado bastante a Álvaro Mutis, hemos estudiado bastante a Álvaro Mutis y a Fernando Vallejo. Me voy a sentar para cerrar en la novela negra. Fíjense que estos acontecimientos de finales de los 80, las bombas, los asesinatos de candidatos presidenciales, la violencia entre la guerrilla, el narcotráfico y los paramilitares, configuran, por supuesto, una especie de desencanto, desesperanza, que hace que el género negro encuentre en estas narrativas del siglo XX un nicho, de finales del siglo XX, un nicho especial. Y hay una cantidad enorme de escritores, pero escriben en claves distintas. Por ejemplo, el capítulo de Fernelli es un homenaje a la novela negra y tiene citas de la cita, de la cita, de la cita, y hay que ser muy erudito para poder leer el capítulo de Fernelli y tener mucha paciencia para terminarlo, porque se siente uno muy ignorante frente al capítulo de Fernelli, por toda la erudición que trae el capítulo de Fernelli. Pero también en clave de homenaje está la tragedia de Belinda Esner, de Espinosa, y en clave de homenaje está fulanitos de tal, sutanitos de tul. Pero es un homenaje que se burla del género, pero también se burla de la manera como vivimos socialmente esto. A la manera de palincesto, para hablar de esta visión crítica de Colombia y hablar de la descomposición social, tal como sucede con la novela negra en Estados Unidos en los 30, hay escritores que, como Scorpio City, como el anarquista jubilado y perder de expresión de método, se reconfigura esta visión crítica de la ciudad. Y la tercera, con la que voy a cerrar, que es la de los que no sabían que escribían género negro, pero es el tiempo el que les descubre y los ubican en género negro. Por ejemplo, Rosario Tijeras, el mismo Jorge Franco dice: yo no sabía que estaba escribiendo una novela negra. Yo hice un estudio como periodista de todas las mujeres sicarias en la cárcel, ya no me acuerdo cuál cárcel, y decidí contar su historia, pero en un solo personaje. Luego, cuando recibí el premio, me dicen que yo escribo novela negra. Fíjense, lo mismo La Virgen de los Sicarios. Fernando Vallejo siempre ha dicho: eso no es novela negra, eso lo viví, eso es lo que yo veo. Y lo mismo La Lectora. Entonces, fíjense cómo ese tiempo de la sensación de descomposición social, de la impunidad, de la corrupción, de la imposibilidad de que se plantee justicia, ese sentimiento de época, pues se transforma en género negro. Entonces, cierro diciendo esto. Piensen lo que pasa después en el siglo XXI con todas las tetas incluidas. Sin tetas no hay paraíso, con tetas sí hay paraíso. Todas esas versiones que se han llevado al cine de la novela negra y
y todo lo que se ha hecho está hablando de esa tendencia que se impuso por un tiempo. Ahora viene otro. Entonces, fíjense que esa conexión entre el campo de la cultura, el campo literario y las obras permanece. Es una red de relaciones que nos hace posible pensar en una historia de la novela en Colombia. Muchas gracias. Bueno, agradezco a Aleida su presentación. Por supuesto, yo no la conocía personalmente, es la primera vez que la veo, pero la conocía por sus textos, sobre todo por uno que publicó el Instituto Caricuervo, que creo que es su tesis doctoral en la Universidad de Sao Paulo, Escritura y Novela en Colombia a finales del siglo XX, y que para lo que nos estamos planteando en este simposio, pues es un gran aporte, sobre todo para historiar la novela de los últimos 40, 50 años, realmente, que es como el arco temporal del cual se ocupa Aleida en sus trabajos. Entonces, bueno, simplemente felicitarla, y si hay algunas preguntas de parte del público. Yo quería hacer una simplemente reflexión, no es una pregunta. Cuando uno se pone a estudiar ciertas novelas, y en este caso yo que he trabajado recientemente de la mano de Manuel Zapata Olivella, pues la tradición afrocolombiana, de eso voy a hablar mañana un poco. Yo, por ejemplo, hay una novelita que se llama Las estrellas son negras, de Arnoldo Palacios, que es una novela no solamente temáticamente urbana, sino una novela formalmente anticipa inclusive mucho a García Márquez, es una novela joyciana, porque él había leído en el Colegio Carrasquilla en Quibdó a Joyce. Entonces, yo creo que el ampliar, como lo plantea Aleida, es clave y fundamental, porque van a aparecer en el país un montón de escritores que están buscando otros caminos, que están señalando otras cosas. Yo estoy, por ejemplo, aterrado que en el Valle, en el Pacífico, los escritores tienen una fundación y han rescatado 500 novelas, 500 libros. Entonces, bueno, los han escrito por fuera de la institucionalidad, por fuera de la academia. Entonces hay que mirar a todo eso, ¿no? Que es lo que tú planteas. Bueno, ese era mi comentario. Bueno, buenos días también, muchas gracias, profesora Aleida. Usted tocó algo que no ha sido aquí muy recurrente, casi es excepcional, los cuadros demográficos, para saber en qué país social estamos viviendo, el aumento de la población, la masificación demográfica del país, cómo eso va generando, digamos, una preocupación grande, y sobre todo no solo del país, sino de las ciudades. Habría que agregar, yo creo, allí los datos que tienen que ver con la institucionalización de la educación del país, ¿sí? Tanto la primaria, secundaria como universitaria. Si pensamos que Colombia en 1960 tenía cerca de 20.000 estudiantes universitarios y no había más de 14 universidades, hoy somos 2 millones, el país ha cambiado. Hoy, claro, son las IES, pero ese es un abismo inmenso que hay que estudiar qué significó y cómo fue que llegó la ampliación y la modernización universitaria en Colombia, que fue bajo el amparo de Alianza para el Progreso del conocido señor Atcon y el Plan Nacional, el Plan Básico que después va a desarrollar frustradamente este ministro Galán, que antes de empezar a gatear ya lo habían subido de ministro. En 1970, eso generó las tensiones muy fuertes de las cuales el país sabe. En 1960 había 20.000 estudiantes, en 1970 ya había 80.000 estudiantes en el sistema universitario en Colombia, se había cuadruplicado, quintuplicado, y hoy, como pensamos, ya ha aumentado casi 100 veces a 1960. También hay que estudiar también la aparición de los CINEM, porque ya la educación bachillerato sale de un ámbito de élites a convertirse en una educación de masas, ¿sí? Cuando se universaliza de alguna manera el bachillerato. Yo creo que son temas fundamentales para pensar dónde están los potenciales públicos lectores y mostrar que, digamos, obviamente, el conflicto se da
y se intensifica en esos sistemas universitarios, ¿no? No podemos pensar los movimientos sociales, políticos en Colombia y la aparición sobre todo de una literatura que hay que también contrastar, la literatura histórica, social y económica que aparecieron en esos mismos años, ¿no es cierto? En los años 60, 70, que ya aparecen entonces Estanislao Zuleta, Mario Arrula, Tirado Mejía, bueno, aparece la nueva historia, eso va concomitante, ¿no? Por un lado. Y bueno, y dos recomendaciones que seguramente muchos de ustedes ya la han tenido, sociológicas, yo creo que porque esto es un fenómeno latinoamericano, las consideraciones sociológicas del desarrollo económico de América Latina de José Medina Chavarría, eso es un libro fundamental, lo mismo que Política y Sociedad en una época de transición de Gino Germani, uno heredero de Weber y otro heredero de Talcott Parsons, pero que son las consideraciones sociológicas que nos explican la transición social. Y yo creo que eso podría ser muy aprovechable. Bueno, no quería hacer una conferencia, pero creo que son asuntos, porque usted tocó algo sociológico que no se ha tocado en las otras conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, señor. Gracias. Profesora, buenos días. Muchas gracias por su conferencia. Y quisiera preguntarle por algo, profesora, es que en las sesiones que he estado, he notado que tímidamente, pero de manera ya interesante para mí, que estoy estudiando el cine colombiano, veo cómo usted hace una coincidencia que me parece muy curiosa de esa novela negra y la irrupción necesaria del diálogo con lo cinematográfico, ¿no? Y uno podría incluso anotar que son muchísimas más las novelas que se ha interesado el cine, que la misma literatura en estudiar, y que esa relación de modernidad en Colombia tiene mucho que ver con las posibilidades que ese lenguaje cinematográfico empieza a llamar de manera seductora a los escritores. Entonces, me parecería muy interesante si usted me puede ampliar un poco más. ¿Cómo ve usted esa relación? ¿Cómo ve usted ese traslado de las letras a la pantalla? Si de alguna manera ahí podríamos incluso encontrar un gran filón para esa historia crítica de la literatura colombiana que estamos intentando pensar aquí. Muchas gracias, profesora. Gracias por tu pregunta. Yo creo que la relación cine-literatura ha estado casi con el mismo nacimiento del cine. Pero creo que en las circunstancias de la narrativa del siglo, de comienzos del siglo XXI, esa relación es distinta. Y digo creo, porque no la he estudiado. Mi intuición, cuando estuve estudiando a Jorge Franco y a Mario Mendoza y al mismo Santiago Gamboa, notaba la fuerte influencia de la manera como se juega la descripción en el cine y cómo no está trabajada desde la herencia literaria, sino desde la herencia cinematográfica en sus obras. Cómo la construcción del juego entre perspectiva y narrador obedece más al juego de la cámara y los planos que a la misma lógica de la literatura. Me explico, es como si su herencia fuese cinematográfica y no literaria. Eso es un filón que puede estudiarse muy bien. Cómo el lenguaje cinematográfico entra en estos jóvenes escritores de finales del siglo XX, comienzos del XXI, y van configurando su escritura proyectada hacia el lenguaje cinematográfico y muchas veces pensado para ser puestas en cine. Entonces se diseñan, digo yo, pero esto es una cosa muy crítica mía, tal vez porque ya no entiendo ese tipo de producción, por eso me quedé hasta el siglo XX, pero son tonterías. Lo cierto es que hay una conexión entre ese surgimiento de los nuevos escritores y la conexión con el lenguaje cinematográfico a la hora de producir sus obras. Alguien lo estudiará. Yo quiero hacer una pregunta, no sé si sea pertinente, pero en ese estudio que se ha hecho de la literatura sobre ciudad, especialmente del género negro, ¿hay un registro de ese cambio que significa pasar de una generación de autores que a través de la alegoría construyen sus universos
a estas novelas que ya no necesitan un Macondo ni necesitan una construcción alegórica, sino que son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena? Yo siento que hay 3 niveles, como 3 capas de la milhoja. Por un lado, está la figura del escritor frente a sí mismo. Claro que los escritores que llamamos del boom tienen la idea de hacer la obra fundacional, de hacer la obra, la novela total, de escribir de primerazo la gran obra. Tienen de sí la imagen del escritor y toda esta sacralización de la imagen del escritor. Los escritores de los 90 ya saben que no van a ser los grandes escritores a la primera, o por lo menos se lo reconocen a sí mismos. Y entonces saben que ensayando van mejorando su escritura. Entonces ya no quieren escribir la novela total de la fundación del mundo, sino una novela que hable de su verdad, dice uno de estos escritores. Pero también hay otra cuestión, y lo que Nathalie Sauret llama la era de la duda. Cuando habla de ya no es posible narrar como si fundáramos el mundo, con ese narrador omnisciente, total, que se mete en la cabeza de los personajes, que está ahí, sino desde este pedazo de verdad que me corresponde a mí, y de este pedazo que es mi mundo. Y entonces, eso que le llaman después escritura de fragmento, Blanchot, y juega con la fragmentación y todo esto, es la pérdida de la idea del narrador como Dios y la desacralización de ese narrador para convertirlo en un humano más dentro de ese universo. Entonces, eso hace que ya no se sienta la necesidad de construir todo un mundo, sino un mundo particular del personaje. Y por eso también hay un montón de técnicas y de juegos y de herramientas que el in media res de muchas novelas, si ustedes empiezan a estudiar las novelas desde el punto de vista técnico, se darán cuenta que muchas de estas novelas comienzan in media res, no fundando un mundo, no diciéndonos aquí está esta ciudad, aquí está este personaje y luego este personaje, como esa mirada panorámica de la escritura decimonónica hasta llegar a la ventana, entrar a la sala y estar ahí. Lo que hace estas novelas es empezar en media res y entonces el lector se siente en medio de la sala y eso nos gusta como lectores. ¿Qué pasó? ¿Qué sigue? Vamos a seguir leyendo para ver qué pasa, pero sobre todo pone al lector y al narrador en el mismo nivel y la historia va avanzando y eso se nota en muchas de las novelas. Ese es el otro lado de la torta. Pero si además piensas en un tercer nivel que tiene que ver con que a la hora de escribir, a la hora de construir un mundo, a la hora de configurar un mundo, lo que queda es la duda, como dice Sauret, tal vez el espacio afuera ya no es importante, sino el espacio adentro. Si tú dudas de la verdad absoluta, si dudas de los acontecimientos históricos, si dudas de todo, tal vez de lo único que no dudas es de lo que estás sintiendo, hablando como lectora. Y esa cosa hace que el mundo esté interpelado desde la primera persona, desde la introspección, desde un personaje que siente, contempla, más que le pasen cosas en el mundo. Agradecemos la ponencia Diáspora de la escritura en la novela colombiana de fin de siglo XX a cargo de Aleida Nubi Gutiérrez Mabesoy. Un aplauso para la ponente, por favor.